Bueno, comenzamos en el nombre del Señor y como siempre también haciendo un pequeño repaso de lo que fue la clase pasada, donde estuvimos hablando de algo tan importante y dentro de lo que son las parábolas de Jesús sobre la levadura. Hablamos también de esas levaduras dañinas que tienen que ver con nuestra alma. Incluso hablamos de esas levaduras hasta en el matrimonio, donde hemos visto ciertas cosas que han venido a contaminar lo eterno, lo puro, lo santo que es Cristo en nuestra vida. Estuvimos hablando, y ya que una vez yo estuve revisando toda la clase de la semana pasada, me di cuenta que varias veces pronuncié mal la palabra saduceos y varias veces dije seduceos y dije, esto no lo puedo editar, ya quedó así grabado. Pero estuvimos hablando sobre los fariseos y los saduceos, dos religiones, dos sectas de ese tiempo donde realmente podíamos ver cómo ellos eran los que ahí estaban, como una piedra en el zapato para el Señor, pero el Señor lo ocupó a su favor, Él lo tomó y dijo, ¿sabes qué, Señor? Lo hacemos simplemente con el fin de poder enseñar principios bíblicos a sus discípulos. Así que bueno, y terminamos también enseñando acerca de un principio muy bueno e importante sobre la coalición. Que lo que sucedió en la vida de estos fariseos, saduceos, incluso también de Herodes y Pilatos, hicieron alianzas negativas para matar a Jesús. Y a veces nosotros también hacemos esas alianzas con nuestra alma, con nuestro ego, como dice su palabra, ¿verdad? Y nos habla acerca del amor. El amor, ¿cuál es el verdadero amor del Señor? El que echa fuera el temor. El amor es sufrido, el amor es benigno, no es jactancioso, pero yo siempre me tomo de algo súper, quizás no tan mencionado, pero muy importante, que tiene que ver, el amor no busca lo suyo. Y cuando nosotros buscamos mucho nuestros planes, realmente hacemos una coalición con cosas negativas que finalmente, ¿verdad?, se transforman en una levadura en nuestra vida. Así que bueno, estuvimos hablando sobre todo eso, pero hoy ya vamos a ir a nuestra séptima clase de lo que ha sido esta maravillosa enseñanza que tiene que ver con Cristo, mi comida. Y ahí yo sé que las buenas estudiantes van a estar tomando apuntes, escribiendo, recibiendo esta palabra, porque vamos a hablar prácticamente como de 7 principios o 7 aspectos, todo relacionado con el comer a Cristo, comerlo a Él. Así que vamos a empezar con lo primerito. Ahí, si ustedes están poniendo un título, vamos a hablar sobre los tipos y símbolos. Lo que quizás muchos hemos oído, que tiene que ver con tipos y sombras, ¿verdad? Tipo, figura, símbolo, sombra. Bueno, yo quise tomar este momento o estos minutitos para poder explicar, y sé que lo he repetido muchas veces en estas clases. Me interesa mucho que las personas que nunca han oído cosas profundas les sea muy sencillo de entenderlo e incluso de enseñárselo a alguien que le cuesta tanto entender la Biblia. Así que esto es, como dicen, a prueba de tonto, sin querer ofender, ¿verdad? Pero uno tiene que entender el manual. ¿Cuál es nuestro manual? La Biblia. Y si no lo entiendo, bueno, tengo que buscar por todos los medios a ver cómo esto se revela a mi vida. Así que bueno, tipos y símbolos. La escritura es comparada con algunos elementos como tipos, figuras y sombras muy conocidos con el fin de ayudarnos a comprender la manera en que la palabra de Dios trabaja en nuestras vidas cuando la leemos o la escuchamos, ¿ok? Bien importante que ustedes sepan, y yo sé que hay algunos libros que utilizan mucho más estos símbolos, estas figuras. Podemos verlo en el Antiguo Testamento también, donde podemos ver diferentes simbologías
que nos van hablando de lo que es luego Cristo en el Nuevo Testamento. Pero se los puse en algunos ejemplos que me imagino ustedes van a ir recordando, como por ejemplo, de tipos de símbolos, como la semilla en Lucas, el oro y la plata en Salmos, el fuego en Jeremías, martillo también lo podemos ver ahí, la espada, la lámpara, la leche, el pan, la miel, el espejo, la lluvia, o sea, diferentes tipos de símbolos. Y yo les hablaba el otro día también acerca de un salmo tan conocido, y siempre tomo ese salmo porque sé que incluso aquellas que vienen de el catolicismo les es tan conocido, ¿verdad? Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos. Bueno, ahí podemos ver también muchos símbolos, muchos tipos, y creo que es sumamente bueno que nosotros nos vayamos moviendo en el entendimiento mucho más profundo de lo que es y representa cada uno de esos símbolos. Pero no vamos a ahondar tanto, simplemente yo quiero que tú puedas entender, porque la clase de hoy vamos a terminar incluso hablando de lo que es el tabernáculo. Y eso es un símbolo, una figura, un tipo que hoy nos revela también grandes, más que misterios, revelaciones profundas de lo que es Cristo, nuestra vida. Así que yo no sé si estás ahí anotando, pero vamos a continuar un poquito más para que te quede más claro esto de los símbolos y tipos, ¿ok? Símbolo, ahí lo puedes ver en un paralelo, que hay una diferencia entre símbolo y tipo. Es un objeto, persona, acontecimiento o cosa. Recuerden que estamos hablando de la Biblia, ¿ok? Tipo es un objeto, persona o evento. El símbolo apunta a una verdad espiritual manifestada en un periodo particular de la historia de la redención, ¿ok? El tipo sirve como una sombra o anticipo en el Antiguo Testamento, cuya realidad o cumplimiento se encuentra en el Nuevo Testamento, particularmente en la persona y obra de Cristo. Amén. Bueno, no nos vamos a detener mayormente. Yo pudiera hablar clases y clases y clases sobre esto, pero estamos apuntando principalmente a poner una base también doctrinal, donde vamos edificando cada enseñanza, pero especialmente esta enseñanza que tiene que ver con comer a Cristo. Y por eso vamos a continuar hablando en este principio tan tremendo, que el Señor se hizo pequeño. Él se hizo pequeño, Cristo en mí. Y si quieres ahí ponerlo también como título, es muy importante. El árbol, desde que Dios creó al hombre, se le ha revelado y se le presentó como árbol de vida. Amén. Esto, y yo me imagino que lo voy a estar mencionando a lo largo de todas estas enseñanzas. El árbol aparece al comienzo en Génesis y aparece al final en Apocalipsis. El árbol es lo que representa, quiéralo o no, lo que nos revela es el alimento espiritual para nuestra vida. Incluso les estuve diciendo que se cree que ese árbol probablemente no era de mucha altura. Imagínense si los árboles frutales fueran sumamente altos. Sería muy difícil alcanzar el fruto. Por eso que también se piensa que cuando Jesús dijo, yo soy la vid verdadera, ¿verdad? El alimento, eso que a lo que nosotros estamos conectados, se cree que probablemente ese árbol que aparece en Génesis era una vid. No hay algo a ciencia cierta, pero muchos teólogos piensan que era eso. Pero aquí lo que estamos apuntando es que Él se hizo pequeño, que Él, de su grandeza, de su inmensidad, de su eternidad, Él se hizo pequeño para que tú pudieras
recibir ese alimento, comer a Cristo y que Cristo y tú sean uno y tú convertirte en esa habitación del Señor. Qué importante es volver a recordar también el principio de esta mujer que fue a pedir el milagro. Recuerden de su hija que estaba endemoniada y que le dijo a Jesús: hey, libérame a mi hija, ¿verdad? Fue a pedir un milagro, pero el Señor no le responde con un milagro. El Señor, ¿con qué le responde? Con algo simplemente como decirle: tienes que comer. Es simplemente eso. Y incluso a mí como pastora, muchas veces cuando me vienen con problemas a contarme, mi corazón, por supuesto, que empatiza con ese dolor, con lo que está pasando la persona. Y a veces quisiera darle una respuesta, así casi como el Salvation Army, ¿verdad? De aquí, de Estados Unidos, o esos lugares de ayuda social, o lo que sea. Pero siempre el Espíritu Santo me dice: llévale a que tiene que llenarse de Cristo, que la única solución está ahí para su vida. Come a Cristo, llénate de Él, pasa tiempo con Él y todo lo demás se va a añadir a tu vida. Y yo sé que esto solo aquellos que han ido caminando en un proceso de madurez espiritual lo pueden reconocer. Pueden decir: en realidad esto es así. O sea, me di un montón de vueltas tratando de buscar 1000 soluciones, pero al final lo único que solucionó y calmó mi dolor y me dio la dirección fue llenarme del Señor, comer a Cristo. Así que yo espero que ustedes siempre se puedan manejar y todo lo que estemos viendo, ¿verdad?, en esta clase sea eso, sea que finalmente el resultado sea esa llenura del Señor y el comer a Cristo. Bueno, seguimos. Cristo en mí, Cristo en mí. Y tomo esta a modo de título o subtítulo, como tú lo estés poniendo, porque fueron también muchas enseñanzas de las que el apóstol Pablo nos dejó como herencia, nos transmitió en estas grandes revelaciones que Dios le dio a este hombre tremendo apóstol de él, que finalmente era eso: Cristo en mí, la esperanza de gloria, Cristo en mí. Y se los voy a poner aquí, no les puse la cita bíblica y a lo mejor sería bueno que ustedes como tarea lo pudieran también ahí buscar, donde aparecen estas frases de la palabra. Cristo, a fin de que le pudiéramos comer, se humilló y tomó forma de siervo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, y mantén ahí la palabra humilló, porque vamos a hablar acerca también de esa palabrita, humillarse. Él se hizo pequeño, Él vino en forma de hombre, de esa grandeza tan inmensa, tan sublime, tan soberana. ¿Y vino para qué? Para que tú pudieras decir lo que está aquí: Cristo en mí, Cristo en vosotros. Recuerda que estos son palabras del apóstol Pablo. Ya no vivo yo, y esto está, pero en cantidad de canciones, ¿verdad? Mas Cristo vive en mí. Agradó a Dios revelar a su Hijo en mí. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, para que Cristo haga su hogar en vuestros corazones. O sea, Cristo siendo nuestra llenura, Cristo siendo quien sea el completo y absoluto suministro de nuestra vida. Así que recíbelo ahí, di: Señor, yo me apodero de estas palabras. Si hasta ahora mi fuente ha sido mi dolor, ha sido mi escasez, ha sido esa cultura de pobreza, tantas cosas que a lo mejor han sido y han reemplazado el que sea Cristo en ti, bueno, ahora el Señor te vuelve ahí, como quien dice, a hacer un jalón de orejas, a tirarte ahí y decirte, y siempre nos reímos, como mi esposo dice: dígame, no diga ouch, pero que nos metamos, pero con todo en Cristo, para que Él sea quien llene nuestras vidas. Amén. Bueno,
Les dije, vamos a hablar acerca de la humillación correcta. Recuerden que les dije hace un momentito atrás que Cristo vino, se humilló y tomó forma de siervo, pero vamos a hablar de la correcta humillación. Correcta humillación. Y esta palabrita, yo pucha que la he escuchado aquí en Estados Unidos. Especialmente nosotros los latinos, así como decir, ay, qué humillante, mira lo que tuve que pasar, fue tan humillante. Yo no sé si alguno de ustedes ha dicho eso, ¿verdad? Pero me sentí tan humillada, o que el policía, o que tal situación, o porque no hablé inglés, me sentí tan humillante, ¿verdad? Pero qué importante es, porque mira lo que te dice la palabra, que Él se humilló y tomó forma de siervo. Pero nosotros tenemos que diferenciar la humillación humana de la humillación bíblica. Así que mantén eso porque ya lo vamos a ir a compartir. Pero antes te menciono estas dos citas bíblicas, la de Lucas 14:11 y la de Mateo 11:29. La primera, de Lucas 14:11, dice, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mira qué tremendo. O sea, el que se cree la última Coca-Cola en el desierto, dice, va a ser humillado, y el que se humilla será enaltecido. Luego Mateo 11:29 dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Así que yo creo que con esto nosotros estamos también aprendiendo de alguna manera a entender y a romper ciertos conceptos que tienen que ver con la humildad también. Humillación, humildad. Mira lo que el Señor te está diciendo. Sé humilde. Y qué glorioso es cuando el Señor es el que te promueve, que Él es el que te abre puertas, que no tienes que ser tú el que a lo mejor tenga que andar ahí poniéndose casi en primera fila o para que me vean. Yo hace años atrás aprendí el principio de Abel, de Caín y Abel. Caín le tuvo mucho celo a Abel y por lo mismo, siendo aún hermanos, lo terminó matando. Pero finalmente, ¿qué es lo que pasaba en el corazón de Caín? Era querer ocupar un lugar. A ver, aquí estoy yo, mi ofrenda es mejor, o mírenme, estoy aquí. Y muchas veces eso sucede aún en el cuerpo de Cristo. Se apodera un espíritu de Caín en nuestras vidas y nos perdemos la tremenda bendición que es la que el Señor tuvo acerca de lo que es la verdadera humillación. Y vamos a ir a esta foto que nos explica un poquito más acerca de lo que es la humillación. Si me siguen ahí, dice la humillación humana, ¿ok? Cualquier tipo de acto que denigre públicamente o personalmente a un ser humano. Y la humillación bíblica significa aceptar o reconocer mi condición. Es despojarse del yo y sujetarse a Dios. Espero que puedas entender estas dos diferencias. La primera, la humana, tiene que ver con algo denigrante y nosotros muchas veces llevamos este concepto humano a la vida de iglesia y nos cuesta muchísimo aceptar la autoridad en nuestras vidas. Y cuando un líder, un pastor, de repente pide algo o da una orden con respecto a algo, es como que salta en nosotros. Ah, yo no. ¿Quién se cree si a mí ni mi madre me manda, verdad? ¿Quién me va a venir a mandar? Ni mucho menos. Pero es porque a veces nosotros hemos sido tan humillados por diferentes circunstancias que nos cuesta pero muchísimo aceptar la autoridad sobre nuestras vidas.
Y ojo, yo no digo que todos los líderes quizás han actuado en sabiduría y es muy probable que han habido errores o abuso de líderes sobre personas de la iglesia, ¿ok? Pero estoy también hablando a aquellos que tienen una mayor susceptibilidad al tema de la autoridad. Puedas entender lo que el Señor quiere obrar en tu vida. Y siempre me gusta también comentarles algún testimonio, porque fíjate cómo yo cuando llegué a Estados Unidos me tocó trabajar en Cristo para las Naciones por ser becada para regresar mi beca, porque así funciona la beca, es una beca trabajo. Te dan la beca, pero tú tienes que trabajar para la escuela para regresarla. Entonces, mi esposo trabajaba en un horario, yo trabajaba en otro, pero Dios estaba haciendo una obra en ambos. Veníamos de una congregación grande, donde, claro, yo era la hija del pastor, donde había un cariño muy grande hacia mi persona y nosotros como familia, yo era líder en la iglesia y llegamos aquí donde nadie te conoce, ¿verdad? Absolutamente nadie. Entonces me recuerdo que la muchacha que estaba sobre mí, que tenía que yo enseñarme, que era compañera mía de salón de clase, pero ella tenía, era como una jefa mía. Uf, hermano, yo me iba llorando a la casa. Yo nunca he sido de contestar, ni nunca de, a ver, vamos a la confrontación. Es una de las cosas a las que a mí me cuesta, pero ella empezó a hacer muchas cosas, incluso me empezó a mandar a cosas que yo no tenía que hacer. Un día me dijo, ve y sacude ahí, limpia los muebles de la oficina del director. Y después el mismo director me dijo, ¿por qué estás haciendo esto tú? Si esto lo hace limpieza. Y varias cosas así que pasaron. Y mi esposo a la vez vivió una experiencia con otro compañero de él, que también era como un jefe que lo estaba adiestrando a él, que hasta le ofreció, nosotros decimos en Chile combos, no sé, golpes. Y fue en ese momento, ahí como álgido en ese momento, así que tú dices, ¿en serio? ¿Esto puede pasar en una escuela bíblica? Que el Espíritu Santo le habló a él y le dijo, te estoy enseñando a callarte aún cuando tengas razón, porque aquí no se trata de tú defenderte, se trata de que sea el Espíritu Santo obrando en tu vida. Entonces, ¿cómo uno puede tomar algo así? Decir, ¡ay, qué humillante, qué humillante! Yo no va a estar pasando estas cosas, esta persona no sabe quién soy yo fui esto, fui acá, allá, o tuve estudio, no, lo que sea, ¿verdad? Pero no se trata de eso, no se trata de eso, se trata cuando tú entiendes en tu espíritu que Dios está procesando algo en tu vida, algo que va a dejar, pero una tremenda y eterna enseñanza en tu espíritu. Así que bueno, la humillación correcta es la que añade más de Cristo a tu vida. Esa es la humillación correcta. Es una puerta de entrada para la obra de redención. Lo que Dios busca es que tu alma sea humillada para que el espíritu sea exaltado. Yo no sé si vamos entendiendo esto hasta ahora, pero yo ahora me río y yo no sé si algunos pueden ahí ir recordando quizás situaciones que a veces hemos vivido de humillación, pero que finalmente han dejado una tremenda enseñanza para nuestras vidas. Yo puedo recordar muchas y también algunas que he oído de otras personas, pero te das cuenta cuando Dios utiliza ciertas cosas para ir quebrantando tu alma, esa alma orgullosa, y que aquí yo te lo puse también para que lo puedas ver conmigo. La humillación del alma es necesaria para poder comer de Cristo. ¿De qué estamos hablando en este discipulado? Comer de Cristo. Y el Señor se vale de eso. Yo sé que quienes estuvieron escuchando el discipulado del quebrantamiento todo el año pasado, pudimos entender completamente esto, lo que es el verdadero quebrantamiento del alma y lo necesario que es
ser quebrantado. Cuando uno es quebrantado, cuando tu alma es quebrantada, tú te vuelves mucho más sumiso, dócil, sensible a la voz del Espíritu Santo. Dígame a alguien que está bien. Yo a veces observo a alguien que está bien, llega a la iglesia, estoy bien, se le nota que está bien, ¿verdad? Pero hay veces que Dios necesita seguir tratando cosas en la vida, me incluyo en mi vida, situaciones que a lo mejor te hacen derramar muchísimas lágrimas, pero todo es con un beneficio eterno, porque recuerda, no se trata de ti, no se trata de mí, se trata del avance del reino de Dios. Y mientras tú seas quebrantado, mientras tú seas procesado, todo eso va a ser para gloria y honra del reino de Dios. Amén. Así que bueno, vamos a hablar ahora de una cita bíblica que ha estremecido mi ser en estos días. Sinceramente le digo. Y me la he pasado meditando y meditando. Y vamos a hablar, y alguito yo les mencioné el domingo en la iglesia. Perla a los cerdos. Perla a los cerdos. Suena fuerte, pero es algo que aparece en la Biblia, ¿ok? Y lo vamos aquí a leer en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 6. Lo vamos a leer en Mateo 7, 6, que dice: no den las cosas sagradas a los perros, no sea que se vuelvan contra ustedes y los hagan pedazos. Y no echen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen. Mira qué tremendo. 2 animales están siendo aquí mencionados. ¿Qué animales? El perro y el cerdo. 2 animales que pudiéramos decir que son inmundos prácticamente, especialmente para el pueblo de Israel. 2 animales que finalmente... Y yo a veces me recuerdo, no sé si alguno ha visto noticias de repente que han venido como jauría de perros y han matado a una persona. ¡Qué tremendo! Cerdos también, que yo no sé si usted se ha parado al lado de un cerdo, pero de esos mega cerdos, ¿verdad? De esos súper grandes. Y realmente tú puedes ver, wow, qué fuerte, qué grande, que se hace hasta como un poco monstruoso, ¿verdad? Pero aquí, ¿qué es lo que quiero que podamos rescatar? De hecho, ahora me estoy acordando, yo tengo aquí puestas unas perlitas de aro y es lo que te menciona la palabra aquí. Estas perlas representan la palabra de Dios. Volvemos a hablar de símbolos, como comenzamos este discipulado. ¿Se recuerdan? Símbolos, tipos. Bueno, aquí la palabra de Dios te está hablando también, con símbolos. Estas perlas representan la palabra de Dios, pero tanto el cerdo como el perro está representando lo que te roba esas perlas, ¿ok? Sígueme con esta idea. Yo no sé si tú irías a tu perrito, bueno, los que son locos por los perros, que aman los perros, no quiero ofender a nadie. Yo el otro día dije, a mí me gustan los perros, pero no en mi casa. En las casas de otros se ven más bonitos, ¿ok? Pero estas perlas, imagínate tú poniéndole perlas de las más carísimas a tu perro o a un cerdo. Mira, al rato se las va a tirar lejos, ¿sí o no? Con sus mismas patas y va a tirar, a tratar de lanzar lejos, porque no valora finalmente esto tan valioso que a lo mejor para ti puede tener un valor sumamente caro monetariamente, pero recuerda, ¿qué representa estas perlas? La palabra de Dios. Y así te lo puse, dice, nuestro alimento es la palabra, ¿ok? ¿Estamos claros hasta ahí? Nuestro alimento es la palabra, pero cuando nos movemos guiados por el alma, esa palabra se la tiramos a los cerdos y perros de nuestra alma.
Por lo tanto, se pierden y son devorados por nuestras emociones y egoísmos. Quiero recalcarte súper bien esto porque es algo que el Espíritu Santo me habló en esta semana, sí, pero tan tremendamente. Yo estaba en otra cosa y de repente el Espíritu Santo me trae a recuerdo este texto bíblico y además porque yo desde niña, hermano, yo desde niña que leía este versículo bíblico y yo decía, oh sí, yo no le voy, y sí es cierto, yo no le voy a ir a predicar a gente que al final desprecia tu tiempo, a predicarle a gente que finalmente agarra la palabra y no le da ni siquiera el valor, o tú le das un consejo y le da el consejo y después se da la media vuelta y nunca más tú lo viste. Y de alguna manera eso es lo que también te está diciendo la palabra, o sea, no le entregues las perlas, la palabra, lo más valioso a gente que no lo valora. Pero con el mismo dedo que uno apunta a otro, te tienes que apuntar tú primero, porque ¿quién es tu peor enemigo? Es uno mismo. El peor enemigo que tú tienes eres tú mismo. Y muchas veces esas perlas, de hecho lo que tú estás recibiendo ahora en este discipulado son perlas. Esas perlas tú las tomas y al tomarlas depende de ti si tú se las vas a tirar a tu alma o las vas a atesorar en tu espíritu. Cuando tú se las tiras a tu alma, uy, sí, gloria a Dios, amén, como muchos domingos, ¿verdad? Este domingo cantamos, levanto un aleluya, y después viene el coro, voy a cantar aún en la tempestad, y la gente, uy, gloria, pero sales de ahí y se te olvidó, levanto un aleluya, ¿me explico? O sea, agarraste eso, o la palabra, en este domingo estuvo predicando Vania, agarraste esa palabra y se la tiraste a tu alma. Cuando tú haces eso, déjame decirte, es literal como que tú le estés tirando la perla a los cerdos y perros de tu alma. No quiero ofender a nadie, ojalá me lo puedan entender. No le estoy diciendo a usted perro, ni le estoy diciendo cerdo, ¿verdad? O ¿cómo le dicen? Puerquito. No estoy diciendo eso, sino estoy tratando de usar esto de símbolo, lo que es nuestra alma. Como dice la palabra de Dios, engañoso es el corazón del hombre. El corazón, o sea, lo más engañoso que tú tienes es tu corazón. Yo pienso que si yo les pregunto, ¿a cuántos les gusta que les mientan? ¿Quién va a levantar la mano? A nadie le gusta que le mientan, especialmente los maridos. O sea, a mí me dice la verdad y si no me muestra el teléfono porque yo te voy a revisar todo. ¿Verdad? Pero a nadie le gusta que le mientan. Pero mira lo que te dice la palabra, que tu corazón, tu alma es lo que más miente. Tu alma va a tratar de maquillar, para que se vea bien bonito y hasta tú te veas espiritual, pero muy en el fondo, a veces nuestra vida espiritual, nosotros la vivimos completamente en el alma y no en nuestro espíritu. ¿Me explico? Entonces, yo espero que tú puedas recibir esto, pero con una madurez y también entendiéndolo en tu espíritu. Ese egoísmo, y estamos hablando de lo que te mencioné hace un momentito atrás, cuando le tiras estas perlas a tu alma y a tu egoísmo. Ese egoísmo puede ser tus planes, tu tiempo, tus emociones, tu trabajo, tu ego. Todo eso se contrapone con los intereses del reino. Cuando tú dices, no porque yo, no porque yo no puedo, no, yo no lo voy a hacer, no, es que me da miedo, no, que otro lo haga. Cosas, mire, yo en un comienzo ministerial así le dije, no, yo no voy a cantar, no, hacelo tú, le dije así a mi esposo, yo no voy a agarrar el micrófono, porque mi hermano era el que ministraba la alabanza. Yo le dije, si quieres te toco el piano y todo. Ajá, me dijo, yo no sé, yo no lo voy a hacer, así que si tú no lo haces, no sé, pero aquí yo no lo voy a hacer. Y fue como empujarme de alguna manera. Pero a veces nosotros nos guiamos tanto por nuestro egoísmo que literalmente le tiramos estas
perlas, tan valioso, el llamado de Dios para tu vida, lo que Dios quiere que tú hagas en el lugar en el que tú estés, en el barrio que tú estés, ahí esas perlas tienen que ser lanzadas completamente a tu espíritu. Amén. Bueno, vamos a ir ya, yo creo ya en los dos últimos principios de este discipulado. La forma correcta de recibir. ¿Cuál es esa forma correcta de recibir? Recuerda que todo, absolutamente todo, está relacionado con el comer a Cristo, ¿ok? Lo que necesitamos no es que el Señor Jesús haga obras en beneficio nuestro, sino comerle, ¿ok? Voy a volver a repetirlo. Lo que necesitamos no es que el Señor Jesús haga obras en beneficio nuestro, sino comerle. Yo no sé si puedes ahí decir conmigo, yo tengo que aprender a comer a Cristo. Quizás estamos con la pedidera, me da risa lo que en México dicen así, la pedidera y la pedidera y la pedidera, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que necesitamos? Es comer a Cristo. Y aquí te lo puse con cosas muy prácticas y sencillas. Por ejemplo, preguntas, ¿ok? ¿Está enfermo su esposo? Coma a Cristo. ¿Está abatida por la desobediencia de sus hijos? ¿Cuál es la respuesta? Coma a Cristo. ¿Estás desempleado? Coma a Cristo. Y así yo pudiera seguir, pero con una lista inmensa e infinita de preguntas. Siempre la respuesta va a ser, come a Cristo, llénate de Él. Él es el que va a obrar. Es lo que yo he hecho como mamá. Pastora, pero ¿cómo le ha hecho usted? Y por ejemplo, mis padres, que el ser pastor tampoco es garantía, hermano, si tú realmente no estás llevando una paternidad guiado por el Señor. Yo he conocido muchos pastores y que sus hijos han estado muy perdidos en las cosas del mundo, pero tuve la bendición de que mis papás se dedicaron a llenarse de Cristo. Mira, mi papá, aún sin ser pastor, yo recuerdo de niña su taxi, porque él fue taxista, lleno de libros, y mientras esperaba pasajero, leía y leía y leía y leía y comía de Cristo y se llenaba de Cristo. Mi madre, que prácticamente se casó con mi papá a los 3 meses, era una mujer nueva en los caminos de Dios. Y cuando llegó a la casa de mi abuelo, que era el pastor, ella se dedicó a leer, a leer, a leer, a llenarse de Cristo, a comer a Cristo, a comer a Cristo, a comer a Cristo. Y yo te digo que mis hermanos, somos 4 hermanos, nosotros somos el resultado de una mujer y un hombre que han dedicado su vida completa a comer a Cristo. Mi mamá recibió el bautismo del Espíritu Santo sola, sin que nadie le tuviera que poner las manos. O que el pastor no oró por mí, o que el pastor, y mi abuelito era de esos pastores bien severos, que mi mamá le decía, mire, suegro, tal, ore. Le contestaba tan simple como eso. Ore, Ana María, ore, busque del Señor, lea la palabra, porque finalmente ahí está la respuesta. Está la respuesta. Mientras tú te llenes de Cristo, todos tus problemas, la verdad, van a encontrar la solución. Cualquier necesidad que tengamos, cualquier necesidad que tú estés atravesando ahora, es una evidencia de que necesitamos comer a Cristo. ¿Qué quiere decir esto? A lo mejor lo has oído muchas veces, incluso de gente no cristiana. Cada problema es una oportunidad. Eso es algo sumamente repetido y dicho. Pero cada problema, déjame decirte, es una oportunidad para revelar el poder de Dios. ¿Estás atravesando un problema económico? Algo Dios te quiere enseñar en esa área. ¿Estás atravesando un problema, no sé, con el marido? Algo Dios te quiere revelar en ese problema. ¿Estás atravesando un problema con un hijo? Algo Dios te quiere revelar
en ese problema. Estás atravesando un problema de enfermedad, algo Dios te quiere revelar a través de esa enfermedad. O sea, cada problema es una oportunidad donde Dios te va a enseñar a comer algo de la persona de Cristo, a tomar algo de la persona de Cristo. Esto es como que tú necesitas, ¿verdad? Muchas vitaminas de tu cuerpo, no solo una. Necesitas diferentes tipos de comida y lo puedes ver incluso en esos triángulos que a veces los nutricionistas te hacen, incluso para los niños. Bueno, así tú necesitas adquirir diferentes aspectos del carácter de Cristo, llenarte de Él. Pasó esta situación, aprendí esto del Señor porque yo comí de Cristo y esto es lo que se reveló para mi vida. Así que vuelvo a repetir, la Biblia se trata acerca de comer, simplemente. Y hay una perspectiva que en el Nuevo Testamento tú siempre vas a ver, y esa perspectiva es que el Señor no vino a hacer obras en favor nuestro, sino a alimentarnos. Él no vino a decir, le voy a hacer todos los favores a Juanita, Pedrita, a Rebeca, a quien sea, ¿verdad? Él no vino a hacerte todos los favores, Él vino ¿a qué? A simplemente alimentarte. Así que toma esto para tu vida, que de una vez por todas puedas tú manejarte en este entendimiento de lo que es que Cristo es tu comida. Y vamos a terminar ya con este último principio, y es una de las cosas que me apasiona enseñar, especialmente cuando uno enseña también principios de alabanza, pero esto es aplicable, pero absolutamente a todo. Y vamos a hablar sobre el maná escondido. Y con esto vamos a terminar ya la clase de hoy. El maná escondido. Y vamos a leer la cita bíblica aquí de Apocalipsis 2:17. Apocalipsis 2:17 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Y esto es lo que vamos a terminar hablando en esta última clase, que tiene que ver con el maná escondido. Quizás nunca has oído hablar de esto. ¿Qué es el maná escondido? Bueno, si bien sabes que el maná fue dado en el desierto para el pueblo de Israel cuando salió de 430 años de esclavitud. O sea, el maná nunca fue dado en Egipto. El maná siempre fue dado en el desierto, en un lugar donde el Señor sacó al pueblo de Israel para revelarse como Él como provisión, que no tenía que ver con el trabajo humano. Hoy en día, tanta gente que dice, estoy en los Estados Unidos para trabajar, y si yo no trabajo no como, y no importa todos los horarios que yo tenga que hacer, pero la idea es el trabajo porque se necesita el dinero, ¿verdad? Y está bien, yo no estoy diciendo que está mal trabajar, pero hay algo que Dios te quiere enseñar que tiene que ver con la provisión divina de Dios. Simplemente lo que Dios va a proveer para tu vida tiene que ser algo sobrenatural. Y este mensaje va para todas las mamás. Tienes que enseñarle a tus hijos que Dios es su provisión, no eres tú. Nosotros lo hemos tenido que vivir en este proceso con nuestra hija mayor, y enseñarle que la provisión, ¿quién va a pagar la universidad? ¿Quién va a pagar esto? Es el Señor. Y cuando ellos entienden eso, ¿sabe? Es un avance tan tremendo a su vida, porque tú le estás enseñando principios de mayordomía eterna. Y eso, mira, les va a ahorrar un montón de tiempo a tanto que a lo mejor se han batallado las antiguas generaciones o uno que es vieja generación por no entender que Cristo es la provisión. Pero bueno, ¿qué es el maná escondido? ¿Qué es el maná escondido? El maná escondido es simplemente
la mejor porción del maná que Dios le había dado, la cual era ofrecida a Dios. Ese maná que era dado al pueblo de Israel, pero ellos tomaban el mejor maná, recuerda que eso caía del cielo, y lo ofrecían a Dios. Y te voy a explicar, ya sabes, aquí está tu pastora para explicártelo con dibujitos, ¿verdad? Que no diga, no, yo no entendí, me enredó, ¿de qué me está hablando? No entiendo nada, ¿de dónde? Bueno, con dibujitos, ¿ok? El tabernáculo. Puedes ver ahí esa figura del tabernáculo donde está lo que estaba en el centro del campamento de Israel. Recuerda que ellos eran millones de israelitas en el desierto, pero esto estaba en el centro de todo ese gran campamento. No vamos a hablar en detalle porque esto es para dar seminarios larguísimos acerca del tabernáculo, pero ¿qué es lo que te quiero decir con esto y que me vayas siguiendo? Primero estaba el atrio, donde puedes ver ahí unos sacerdotes que están, que era donde ofrecían en ese cuadrado que tú ves ahí en el medio, ofrecían los animales como sacrificio vivo. En las primeras clases hablamos un poquito de esto también, sobre los corderos y eso. Ok, sígueme ahí un poquito más porque voy a ir como entrando a través de esas cortinas, porque ese era el atrio. Ahora vamos a ver la división que había adentro entre el lugar santísimo y el lugar santo. Si puedes ver, el lugar santo era más grande que el lugar santísimo y había una cortina que lo dividía, el lugar santo del lugar santísimo. Esa cortina podía solo traspasarla el sumo sacerdote. ¿Cuándo? ¿Todos los días? No, una vez al año. Y ese sumo sacerdote tenía que estar, pero mira, que ni te digo, de lo impecable que tenía que estar incluso físicamente, limpio, limpio, limpio e interiormente también, porque si no estaba limpio, ahí mismo caía muerto. O sea, era tan grande la presencia de Dios en ese lugar santísimo que no se permitía, no había opción en lo absoluto para el error ni para nada que pudiera contaminar la presencia de Dios. Pero luego, dentro de ese lugar santísimo, y aquí voy ya con la última imagen, estaba esa arca. Y ahí yo te fui señalando con flechas. Esa arca que puedes ver, dos ángeles o querubines, como eran llamados, todo eso era de oro, ¿ok? Estaban cubriendo, ¿verdad?, lo que estaba en el interior, que era también parte de la presencia de Dios. Bueno, eso que tú ves ahí como una vasija se llama urna, pero era de oro esa urna. Y esa urna contenía el maná escondido, que lo puedes ver ahí, el maná escondido. Estaba también dentro de esa arca la vara de Aarón. No sé si la logras ver bien ahí, pero era una vara que estaba reverdecida y que el Señor la hizo reverdecer, pero eso ya es otra historia. Y estaban las tablas de la ley, o lo que conoces también como los 10 mandamientos, ¿verdad? Todo eso estaba en el lugar santísimo, pero lo que estaba más oculto era el maná escondido. Porque mira, primero, para que el maná escondido tenía que entrar al lugar santísimo, ¿verdad? Luego tenía que entrar dentro de esa arca. Después, dentro de esa arca tenía que entrar dentro de esa urna de oro. O sea, era lo más escondido que había dentro de este lugar santísimo. Y su palabra dice que ahora aquellos que van a vencer, aquellos realmente, y voy a volver a esa cita bíblica que estuvimos viendo de Apocalipsis, déjame que aquí la busco, a ver, ahora sí, de Apocalipsis, que dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Yo no sé
¿Cuántos vencedores, vencedoras sabemos el día de hoy aquí? Pero yo quiero decirte, mientras tú comas de Cristo, mientras te llenes de Él, mientras avance en este caminar, en este entrar en la profundidad del Señor, ¿sabes? Tú vas a poder disfrutar de este maná escondido, de esto tan glorioso, tan eterno, que solo es dado para los vencedores. Y yo espero, es el anhelo de mi corazón, ver una generación de mujeres, independiente de la edad que tengan, se levanten con un hambre de Dios. Y yo se los dije desde un comienzo de este discipulado y no me canso de decirlo. ¿Sabe cuál es el problema actual de la iglesia? Es que no tienen hambre de Dios. No tienen hambre de Dios. No buscan de Dios. Pero cuando tienes hambre de Dios, y te lo digo porque mi corazón se estremece. Yo no me pongo como ejemplo de nada, al contrario, siento que soy tan pequeña al lado de la gloria de Dios, de lo poco que conozco al Señor, y me la paso buscando palabras, tratando de leer, buscando aquí cada momento, y no se trata de fanatismo, se trata que yo descubrí la fuente de la felicidad. Yo descubrí la fuente, a lo mejor las mujeres, que siempre se juega con eso, la fuente de la juventud. Bueno, yo descubrí esa fuente y no quiero dejar de buscar llenarme de Cristo. Por eso a veces no importa enfermedad, no importa problema, no importa la circunstancia, porque mientras tú tengas hambre, Dios va a llenar tu vida. ¿Estás pasando un problema? Come a Cristo. ¿Le estás pidiendo algo a Dios? Come a Cristo. ¿Hay una imposibilidad en tu vida? Come a Cristo. Esa es la única respuesta que también tú le tienes que dar a tu entorno. Es que me siento así, es que me siento deprimido, es que todo me pasa, es que come a Cristo. Llénate del Señor. Es la única respuesta. Sumamente corta, pero verdadera. Y esto es como una medicina que el doctor te dice, ¿qué prefiere? ¿Tomarla en pastilla y que pase un proceso de día o la inyección? ¿Sabe? De una, la inyección, aunque duela, póngala, porque en el fondo sabe que por muy cortito que sea, ¿verdad? Especialmente hoy que ya todos, quizás gran parte, no sé qué tanto, se han vacunado, hemos entendido también que a veces lo que va directo, ya, de una. Así que vamos a orar, vamos a entregar esta palabra en las manos del Señor. Recuerda lo que hemos hablado, los símbolos, hemos hablado Cristo en mí, Él mi alimento. Voy a dejar de tirarle estas perlas a los cerdos de mi alma, a lo que realmente ha estado por años comiendo este alimento. ¿Para qué? Para comer este maná escondido. Así que oramos en el nombre del Señor. Padre, nos ponemos aquí dispuestos, simplemente a decirte que queremos seguir comiendo de este alimento inagotable, Señor. Sabemos, mi Dios, que tú vienes pronto, que tú vienes por tu iglesia. Padre, yo oro por aquellos que han vivido evangelios tibios, que han vivido evangelios de emoción. Padre, para que sea en este momento encendido el fuego de tu espíritu, que cuando estemos en el día ocupemos aún nuestros teléfonos para escuchar palabra, Señor, la radio, que busquemos todos los medios posibles de llenarnos de ti, Señor, y que eso pueda salir y realmente fluir a la vida de todos aquellos que nos rodean. Tú nos has puesto como luz en medio de las naciones para ser, Señor, la sal de este mundo. Padre, y que se levante una iglesia hambrienta de ti. Padre, que se levante en cada nación, Señor, también en cada estado de aquí de los Estados Unidos, mi Dios, una iglesia que te crea para que se levante y se despierte un gran avivamiento, Señor Jesucristo. Y yo te lo pido y te pido, Señor, que eso sea despertado en la vida de cada uno de los que va a oír este discipulado. Pongo este tiempo en tus manos y te doy a ti la gloria y la honra. En el nombre de Jesús.
Amén.